Continuamos aquí en el Ecoparque, estoy con Raúl Deruder, titular de la empresa Flecha Bus, un placer estar junto a él. Decime, ¿cómo fue el tema de la incorporación de un bus eléctrico? ¿Qué significa para ustedes? Bueno, esto es todo algo nuevo, algo avanzado para la ciudad de Buenos Aires. Creo que esto es un poco el futuro que se va a venir, serán híbridos o serán eléctricos. No creo que sea en un plazo muy corto, pero hoy ya estamos probando uno, que eso es realmente un adelanto, poder probar un micro híbrido acá en Argentina. Dicen que contamina mucho menos, pero también dicen que gasta mucho menos combustible, hasta un 30%. Teniendo en cuenta el precio de gasoil, también puede constituirse en un negocio. Sí, yo creo que es muy importante, un 30% menos de combustible es significativo al precio del gasoil hoy en día, ¿no? Creo que esto es algo que lo vamos a experimentar, lo vamos a probar, tenemos 3 meses para hacer las pruebas y después te voy a dar la primera nota, así te cuento realmente cómo funciona. Si funciona, obviamente, me imagino que tendrían previsto traer alguno más, ¿no? Mirá, la idea de Buenos Aires Bus es incorporar un par de unidades más ahora, y estamos un poquito frenados esperando esta nueva tecnología a ver si la podemos realmente traer. ¿Funciona bien el bus turístico? Sí, funciona bien. Esta época que ha caído un poco los extranjeros y eso también se nota en la ciudad, ¿no? Pero tenemos confianza en el país, sabemos que va a salir adelante y los extranjeros van a volver a llegar a conocer nuestra hermosa ciudad.